Hola de nuevo, vamos a hacer en esta ocasión una horma de sandalia de señora en Rhino. Para eso abrimos archivo nuevo y le decimos objetos pequeños milímetros. Ahí lo tenemos. Antes de seguir, vamos a explicar un poco qué fotografías hemos utilizado para este ejercicio. Como veis, hemos hecho varias, una de perfil, una de planta. La planta y la parte de arriba del lupe de la horma tienen el inconveniente de que no podemos hacerles la foto completamente recta. Convendría situarnos en una posición que se hiciese lo más ajustada. Entonces, para ello he utilizado esta fotografía que le he puesto a la altura de tacón, lo más de perfil posible, y en la parte de la planta lo que he hecho ha sido sacar las plantillas tanto de la parte de la planta como de la parte superior del lupe. Y bueno, ya con esto seguimos. Estas son las imágenes que vamos a utilizar. Para ello nos venimos a la parte superior y vamos a colocar la planta y el lupe. Y en la parte frontal vamos a elegir el perfil de la horma. Como veis, cada uno puede tener unas dimensiones diferentes que luego iremos acoplando. Incluso la orientación también está incorrecta. Esto todo lo iremos haciendo a medida que vayamos haciendo el ejercicio. Antes de nada vamos a colocar una capa nueva que le vamos a llamar referencia, y en esta capa vamos a situar las dos fotografías que nos hemos colocado. ¿Veis? Se oculta para que no nos estorbe. Vamos a darle también una transparencia, para ello la seleccionamos y vamos a materiales, y en la parte inferior vamos a ponerle una transparencia para que nos deje ver mejor las líneas que vamos dibujando. Ahí está bien. ¿Veis? Se oculta. No estaría de más que lo bloqueemos y así no tendríamos problemas al seleccionarlo. Hemos creado también una capa nueva que se llama curvas, que ahí es donde iremos poniendo las líneas que vamos a empezar a trazar. Para ello le decimos línea, desmarcamos la referencia a objetos para que no nos obligue, y poco a poco vamos a ir definiendo por puntos la línea que vamos a crear, en este caso la de la planta, en la parte de abajo de la horma. Ahora hacemos la parte del empeine. Conviene que nos ajustemos lo máximo que podamos al perfil, aunque como ya he dicho antes es muy difícil sacar el contorno. Esta horma, el propósito que va a tener va a ser poder dibujar sobre ella bocetos de modelos en 3D. No es para un tipo de patronaje ni nada parecido. Hacemos la línea posterior. Veis ahí no está completamente de perfil la horma y luego la modificaremos un poco. ¿Veis? Ese es el resultado. Ahora nos vamos a ir a la parte superior y haremos lo mismo. Lo primero, vamos a intentar colocarla en la misma posición que está la horma, la fotografía de la horma. Para ello giramos 90 grados. ¿Veis? Ahí está al revés. Tenemos que poner la parte de la punta hacia la izquierda. Deshacemos y ahora giramos menos 90 grados. Ahí lo tenemos. Vamos a trabajar sobre la vista superior. Bloqueamos ahí, ¿veis? Y ahora en este momento ya podemos empezar a dibujar.
Vamos marcando punto a punto el contorno. Tampoco conviene que pongamos muchos puntos, pero luego siempre tenemos la opción de rehacer la línea y ponerle los puntos que queramos. Esto siempre es una primera aproximación. Las fases de este trabajo va a consistir en digitalizar, que es lo que estamos haciendo ahora. Sobre esa digitalización iremos luego acoplando las líneas para que coincidan tanto en posición como en tamaño, que es lo que haremos a continuación. Posteriormente haremos ya una superficie que nos servirá para empezar a tomar ya las medidas un poco de la horma. Aquí activamos también la referencia para que me cierre línea. Y si es menester, pues hacemos zoom y movemos algún punto. ¿Veis? Es fácil, moviendo con las flechas, con el gumball activado, podemos desplazarlo hacia cualquier posición. Es conveniente que lo tengamos activado en la mayoría de veces. Vamos moviendo puntos para que se queden lo más suaves posibles y que formen una línea curva más o menos simétrica de la parte fuera de la parte dentro, en la zona del talón. Vamos a empezar a hacer la parte del lupe. Para ello vamos colocando los puntos. Esta tarea conviene que la hagamos con tranquilidad y sin muchas prisas. En las zonas rectas podemos colocar los puntos, como veis, un poco más distantes unos de otros. Y ahora, para unir, volvemos a colocar la referencia a objetos para que me lo cierre. Vemos cómo nos han quedado las curvas. Ahí está ya. ¿Veis? Ahora es conveniente que hagamos un último repaso para que veamos algún error. Es mejor que activemos los puntos de control y así podemos mejorar un poco el aspecto de esta línea. Ahí está. Este es un paso fundamental, ya que con ello vamos a conseguir el resultado que deseemos. Tracemos línea. Vemos que la línea tiene 51 puntos. Vamos a darle 50 para que suavice. De esa manera nos vuelve a colocar los puntos que hemos definido. Ahí, por ejemplo, tiene 25, pues vamos a dejarlo en 25, pero que nos los coloque de nuevo. Rectificamos algún punto si vemos que no se queda a nuestro gusto. Esto ya depende de cada uno. Para activar y desactivar, pinchamos botón izquierdo, botón derecho y botón izquierdo sobre la línea. Vamos a comprobar a ver si la digitalización es adecuada o no. ¿Veis? Ahí podemos bajarnos de la parte esta de aquí de la planta.
y de la punta podemos subirnos un poco. Conviene que de la punta dejemos unos 8 milímetros o 10 dependiendo del tipo de zapato que vayamos a hacer. En una sandalia tampoco levanta mucho. Vamos a rectificar también la parte posterior del talón. En lo que respecta a la fotografía, veis, ahí no está completamente de perfil, se nota por el agujero que lleva la horma, porque si estuviese de perfil completamente se vería en la otra parte. Ya tenemos las dos fotografías digitalizadas, las ocultamos y ahora es el momento ya de empezar a ajustar las líneas. La planta, como veis, no está alineada con el perfil de la horma y el lupe además está desplazado. Vamos a crearnos unas líneas verticales desde la punta hacia arriba y del talón y de las líneas del lupe. Como veis, para que nos hagan completamente rectas es conveniente utilizar la tecla Shift al mismo tiempo que soltamos el ratón, el clic izquierdo del ratón. Seleccionamos las líneas y ahora en la ventana de perspectiva cogemos la línea roja y las giramos 90 grados para que las podamos ver desde arriba. ¿Lo veis? Ahí está. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es subirlas hacia la planta o bajar la planta hacia donde están ellas, es lo mismo. Vamos a subirlas para acomodar de una manera más efectiva el tamaño y la posición de la planta. Estas dos están bien. Vamos a colocar la parte del talón en el límite de la línea posterior y ahora vamos a escalar la planta para que me llegue al largo que necesitamos. Ahí está. Más o menos estaría recta en lo que es la zona del talón, pero convendría girarla un poco. Y al girarla veis que sobrepasa la línea de la punta. Entonces ahora sería conveniente reajustarla otra vez. Si veis que no os deja, desactivar la referencia a objetos. Veis ahí, no me deja colocar en el sitio, la desactivo. Y ahora me deja total libertad para colocarla donde yo quiera. Ahí está bien. Bueno, esta es una aproximación a lo que sería la colocación de la planta. Vamos a hacer lo mismo con el lupe. Veis el largo, la distancia entre las dos líneas es el largo que tiene que tener el lupe. Entonces escalamos también, seleccionamos con referencias al objeto activadas, giramos para ponerlo más recto y escalamos hacia adentro. ¿Veis? Más o menos ahí estaré bien. Lo podemos ya colocar en la parte de la planta, más o menos esa sería su posición, y ya podremos borrar las líneas que no vamos a necesitar. ¿Veis? Ya está más o menos ajustada la planta al perfil de la horma. Ahora ya podríamos colocarlo uno encima del otro para que nos coincida también. Hasta ahora no hemos tenido en cuenta el largo real de la horma. Estamos trabajando con un 37
que son unos 245 milímetros, 245, 250, más o menos. Entonces para eso vamos a escalar la planta desde el talón hasta la punta y con la tecla Shift lo colocamos en la posición. Vamos a seleccionar, ahí está. Aquí la línea esta se nos había quedado fuera. Y ahora vamos a escalar desde la punta hasta el talón, o del talón hasta la punta, da lo mismo. ¿Cuánto? Pues le vamos a dar 245 milímetros. De esta manera hemos escalado todo con referencia a la planta. ¿Lo veis? Se nos ha quedado mirando hacia la izquierda, podemos seleccionarlo todo y traerlo un poco más a la derecha o girarlo. Ahí lo tenemos girado y ahora lo movemos un poco más al centro del puesto de trabajo. Ahí lo tenemos. Bien, vamos a empezar ya a construir el modelo 3D. Entonces para ello lo primero que tenemos que hacer es trabajar con la herramienta curva de 2 vistas. Seleccionamos la planta, seleccionamos la línea del perfil y ahí lo tenemos. Vamos a ver cómo se ha quedado. Hacemos un zoom, vemos que hay ahí una poca de diferencia, ¿lo veis? Entonces podríamos volver a escalar la planta, aunque yo creo que lo mejor es rotarla un poco. Al rotarla va a llegar al perfil. Vamos a seleccionar, vamos a deshacer mejor y vamos a girar lo que es la planta un poco hacia la punta. Y ahora repetimos el proceso de curva desde 2 vistas, de la forma que tiene parecida a un riñón. Seleccionamos en este caso, da lo mismo el perfil que la planta, ahí lo tenemos. Y como vemos, sí que nos llega esta vez a la línea verde de la punta. Hacemos lo mismo con la parte superior de la horma. Damos botón derecho para repetir comando, seleccionamos lupe y la parte superior. Y ahí tenemos ya el resultado. Ya tenemos un 25% del trabajo ya conseguido. Ahora vamos a seleccionar del perfil la línea superior y posterior porque vamos a recortar los sobrantes de las líneas que bajan del lupe a la planta. ¿Lo veis? Hemos copiado las líneas a la capa predeterminado. De esta manera podemos ocultar las líneas de curvas para que no nos molesten. Vemos que también el lupe no está completamente recto, habría que girarlo. Entonces seleccionamos del centro a la parte del empeine, movemos y arrastramos un poco hasta que esté colocado más o menos también en el centro. Volvemos a girar, ahí más o menos está bien y vamos a girar la última vez para colocar la parte de delante. Bien, pues ya tenemos un poco la estructura alámbrica de nuestra horma. Ahora lo primero que tenemos que hacer es comprobar que las líneas estas intersectan correctamente con la parte superior de la horma y con la parte inferior que es la planta. ¿Vale? Conviene que activemos tangente o centro o intersección o fin incluso. ¿Vale? Cualquiera de ellos nos valdría y si es perpendicular mucho mejor.
Comprobamos la parte de arriba, comprobamos también la parte de abajo y más o menos ahí casi está ya. Vemos que de la parte derecha de la horma, que sería la parte que se ve de frente, se queda completamente también recto. Vale, pues ya tenemos la primera parte hecha. ¿Veis? Tenemos lo que es la curva de la planta. Vamos a girar un pelín más ahí, a ver que se quede un poco más recta hacia la parte de la punta. Y ahora volvemos a recolocar ahí. Tampoco nos ha cambiado mucho. Vamos a rectificar también un poco la caída de la punta por la parte del perfil. Ahí está, para que no se quede muy afilada. ¿Veis? Ahí se ha quedado un poco torcido al mover esta línea. ¿Vale? Seleccionamos y la ponemos ahí a la parte media o en la perpendicular. Bien, vamos a partir por punto el lupe por donde se junta con la línea del talón y con la línea del empeine. Y hacemos lo mismo también con la planta, para poder hacer un barrido por dos carriles de la parte de dentro y de la parte fuera. ¿Veis? Ahí están las dos separadas. Y ahora la primera herramienta que vamos a utilizar es barrido por dos carriles. Elegimos parte superior, parte inferior, parte trasera y parte del empeine. Como veis, ya nos ha hecho una primera aproximación. Por supuesto, con muchos fallos. Incluso ahí en la parte del empeine se queda como un poco revirada la línea. Nos hace como una especie de pliegue. Pero como veis en la parte del perfil ya nos daba bastante parecido con la horma que queramos hacer. Pues la parte del talón se nos queda muy recto, pero ya es un punto de partida, ¿vale? Vamos a seleccionar todas las líneas que hemos hecho. Ahí están. Vamos a quitarle también las isocurvas, seleccionando ambas partes para que podamos ver mejor los brillos de la horma. ¿Veis? Estudiamos siempre con detenimiento el resultado, ¿vale? Y ahora lo primero que vamos a hacer va a ser crearnos unas líneas que proyectaremos sobre la superficie que hemos creado para poder darle mayor detalle. La primera será en el talón, más o menos recta, la segunda en la parte media de la horma y la tercera más arrimada al empeine, siguiendo un poco la línea de la horma. Ahí está. Estas líneas las vamos a proyectar en la superficie que hemos creado. Antes de proyectarlas conviene que veamos que están unidas las dos partes. ¿Veis? No estaban unidas, las unimos y ahora sí. Si hubiésemos proyectado sin unirlas, no se hubiesen proyectado en las dos partes. Las proyectamos en la ventana frontal y vemos que efectivamente no nos han quedado bien. Vamos a deshacer. Vamos a seleccionar otra vez. Ahí están, sí que están bien. Sí que están bien. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cuántos puntos tienen estas líneas y las rehacemos. Tenían 60, vamos a dejarlas en 15. Aún así son muchos, vamos a dejarlas en 10. Ahí está.
Seleccionamos las otras 3 líneas y le damos también 10 puntos. Y en las del empeine, las que están más cerca del empeine, como son más largas, le vamos a dar 15. Muy bien. Esto se hace con el fin de poder trabajarla mejor. Seleccionamos la del talón, colocamos puntos de control y vamos a darle una curva que se va a meter un poco de la parte superior, donde nace con el lupe, ¿lo veis? Y nos vamos a ir metiendo poco a poco hacia adentro y luego volvemos a salir. Es como una especie de S, ¿veis? Esto lo haremos desde el punto 2 al punto antepenúltimo. ¿Veis? Esa es la curva que vamos a dejar de momento. La dejamos más recta de la parte de arriba. Hacemos lo mismo con la parte de dentro. Activamos puntos de la línea y intentamos darle también un poco la forma como hemos hecho con la línea también paralela en la parte de fuera. ¿Veis? Aquí está ligeramente un poco más hinchado, ¿no? Al ser la parte interior tenemos un poco más de curva, una curva más suave. Hacemos lo mismo con la parte de la línea del medio de la parte de fuera. Esto conviene que si tenemos la horma delante, pues más o menos vayamos viéndola y comparándola con el resultado. Hay veces que se puede utilizar una regla para calcar perfiles, pero yo creo que también el ojo también trabaja bien y podríamos conseguir hacer una línea que para el propósito de este ejercicio nos puede resultar adecuada. Y esto también lo da un poco la experiencia, el haber hecho varias hormas, pues nos posibilita también que podamos hacer unas líneas cada vez más perfectas. ¿Veis? Ahí se mete mucho. Vamos a suavizar líneas, a traerlas un poco más hacia la derecha. También tiene aquí más madera la horma, como veis, más hinchada que en la parte exterior. Muy bien, vamos a seguir con las del empeine, que como veis son las más difíciles, puesto que abarcan más longitud y en diferentes planos. Vamos a darle un poco más de anchura desde el centro hasta la parte exterior. Movemos puntos hacia la izquierda. A medida que se van bajando, los vamos desplazando también hacia la parte exterior. Esto tampoco es una ley exacta, dependerá también de nuestros gustos y más o menos del estilo que queramos darle. Pero como veis, siempre movemos desde el punto segundo, empezando por arriba, al punto segundo, empezando por bajo, ya que el punto primero y el punto último siempre conviene que estén tocando la línea de la planta o del lupe. Hacemos lo mismo con la parte de la línea del empeine de la parte dentro. Procurar no girar los puntos, siempre intentar hacer un zoom lo más cercano. Nos toca hacer ahora la parte de dentro de la línea de empeine, que como veis más o menos va a seguir un poco la línea de la parte de fuera. Movemos nodo a nodo hacia la parte de derecha,
Recordad que en esta zona suele estar más hinchada la horma. Movemos poco a poco los puntos. Aquí suele estar la línea más recta. Vamos a darle un poco más. Si conservamos estas líneas, siempre podemos volver atrás y volver a hacer la superficie con unas nuevas líneas. Veis, más o menos ha quedado bastante simétrica las dos partes. Comprobamos que están partidas las líneas como estaban antes. Y vamos a efectuar un barrido por 2 carriles con las nuevas líneas que hemos hecho, que hemos rectificado. Seleccionamos todas las de la parte de dentro y la parte central y posterior del talón y comprobamos que efectivamente ya ha habido un cambio con respecto a la primera versión. Hacemos la parte fuera también. Debemos de seguir un orden a la hora de elegir las líneas. Veis que todavía me sigue haciendo la superficie mal. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser juntar estas dos superficies, quitarles las isocurvas y proyectar unas líneas horizontales, que serán las que nos marcarán definitivamente la forma de la superficie que queremos hacer. ¿Veis? Lo que es la parte del talón se ha quedado bastante bien. Y por supuesto la pala, el empeine, tiene problemas todavía. ¿Veis el talón? Muy bien. ¿Veis ahí el repliegue que tiene? Bien, nos colocamos en la parte frontal y vamos a hacer las líneas horizontales partiendo de la parte superior de la horma, siguiendo un poco la línea. La primera, la segunda que iría por la mitad y que cruza, lo veis, el empeine, y esta sería la que terminaría de hacer la parte superior del empeine. Estas líneas las debemos de proyectar sobre la superficie. Vemos a ver cómo queda. Ahí está. Aseguraros de que se proyectan en los dos lados. Ahora sí, ¿vale? ¿Lo veis? Para eso recordad que tenéis que unir las dos superficies y proyectarlas. ¿Veis? Ahí se nos han formado esas líneas que se han proyectado y tienen unas formas bastante irregulares. Lo primero que hacemos es reconstruir estas curvas. Vamos a darle una cantidad suficiente, en este caso 30 a cada una. Repetimos el comando en las 3 curvas y ahí lo tenemos. Como veis, es una estructura alámbrica. Ahora vamos a editarlas, estas líneas, de manera que no tengan esos metidos tan bruscos. Para ello vamos sacando las líneas hacia afuera. Marcamos los puntos de control si es necesario para localizar mejor los puntos y poder trabajar mejor. Vamos moviendo los puntos de manera que quede una línea, una trayectoria de la línea mucho mejor.
¿Veis? Vamos bajando, vamos haciendo que la línea sea más suave. Aquí en lo que es la zona del empeine vamos a hacerla más gruesa, o sea, una curva más amplia, más ancha. Esta labor es un poco entretenida, pero es necesaria para que nos dé una mayor suavidad en las formas de la superficie de la horma. ¿Veis? Ahí ya parece que tiene una estructura más normal. Podemos seguir subiendo los nodos para que esta línea sea más abierta y más redondeada. Vamos a hacer lo mismo con las tres, de manera que más o menos guarden relación entre ellas también, sean como unos círculos concéntricos que se van ensanchando conforme van bajando en la horma. ¿Veis? Vemos la segunda, quitamos y ponemos los puntos en esta otra también y vamos bajando. Esto conviene, como veis, que lo hagamos siempre en la vista superior, que es la que más información nos proporciona. ¿Veis? Ahí podemos subir varios de golpe, aunque realmente el funcionamiento debería ser más igualitario con cada punto. O sea, trabajar más punto a punto. Vamos a hacer que esta también tenga una forma más abierta en el empeine. Para ello bajamos y subimos los nodos de ambos lados y acortamos si es menester un poco la línea, como veis ahí. Llevar cuidado a la hora de seleccionar, no os equivoquéis y mováis alguna línea completa. Recordad que para eso tenéis siempre el comando deshacer, si os ocurre. Control Z en el teclado. ¿Veis? Vamos bajando. Es bueno el uso del gumball, pero recordad que muchas veces cuando estamos muy a una distancia superior, se nos junta la flecha de mover con la flecha de girar o nos sale el cuadro de texto para que pongamos una medida. Entonces, si eso ocurre, botón derecho para anular y seguimos editando. Bueno, más o menos ya las tenemos. Ahora lo que hacemos es que unimos la parte superior y la parte inferior para que no sean líneas partidas. Como veis, las tres ya las teníamos unidas, pero la parte superior no. Y hacemos una red de curvas. Ahí lo tenemos. Vemos que la superficie que nos ha creado ahora es bastante más homogénea. Lo primero que hacemos es crear una capa de curvas generadas, que serán donde guardaremos las curvas que vayamos generando durante el ejercicio. Y ahora les quitamos las isocurvas para ver mejor la superficie creada. Creamos una capa, la vamos a llamar horma y seleccionamos y movemos a esta capa la superficie. Como veis, aquí es de un color morado. Ya vemos que ha cambiado bastante la estructura de esta superficie
Ya son mucho más suaves las líneas. La zona del empeine ya no tiene esa protuberancia que antes tenía, como veis. Aún así, esto aún lo podríamos mejorar bastante, rectificando los puntos de control de las líneas que lo han formado. ¿Veis? Ahí se queda marcado el brillo, pero tanto por lo que es la parte del talón como por la parte del empeine ha cambiado bastante la forma. De esta manera, ¿veis? Conseguiríamos una superficie de una horma bastante aceptable. Ahora ya dependería del gusto de cada uno o de las intenciones que le vamos a hacer luego, la idea que vamos a hacer con la horma, según vayamos a hacer un zapato más sport o más elegante, para rectificar estos puntos. Vemos aquí la estructura. Vamos a borrar, hemos borrado la horma y ahora lo que vamos a hacer va a ser editar esto un poco para darle un poco más de suavidad. Vamos a meternos de aquí un poco, de la parte trasera. ¿Veis? Para que sea un poco más suave la transición entre una y otra. Aquí abrimos un poco más. Y aquí también vamos a separar esto para que no tenga el metido este. Como veis. Que se quede más abierta esta curva. ¿Veis? Tiene una forma de riñón. Estas curvas, como he dicho antes, es conveniente que las guardemos para modificaciones posteriores. ¿Veis? Ahí hemos creado hacer una curva mucho más suave. En esta también vamos a abrirla. Tenemos que tener siempre una visión global de lo que es la línea y que no nos confunda el resto. Esto sería impensable si esta línea tuviese tantos puntos como nos marcaba lo primero, porque mover tantos puntos la verdad es que sería impracticable. Subimos este ya y yo creo que ya está casi bien. Vamos a ver. Bien. Seleccionamos otra vez todas las curvas y hacemos una superficie por red de curvas. ¿Veis ahora? Vamos a ver, ocultamos las líneas y ahora está mucho mejor.
¿Veis? Tiene ya una forma más normal, entre comillas, digamos. Aún lo podremos mejorar, no duda cabe. ¿Veis, por ejemplo, esta línea? Le vamos a dar un poco más de la parte superior y de la parte inferior la vamos a hacer más recta. Hacer las hormas de esta manera nos proporciona una mayor libertad a la hora de no contar con cuerpos que nos permitan hacer diferentes tipos de diseños, simplemente dibujándolos nosotros o mediante fotografías. ¿Veis ahí el resultado? Si tuviésemos ya una horma digitalizada por el fabricante de hormas, pues todo esto nos lo evitaríamos. Incluso podríamos crear nuevas versiones. ¿Veis? Ese es el resultado del trabajo que tenemos. Ahora vamos a hacer las tapaderas, la planta y el lupe. Para ello, como veis, he duplicado las aristas y vamos a dibujar aquí unas líneas que nos van a servir para crear esta superficie. Empezamos por la planta. ¿Lo veis? Hacemos unas líneas que crucen de lado a lado. Hacemos lo mismo también en la parte del lupe. Recordad que para eso tenemos que tener activado los puntos de control. La referencia a objeto que diga. Vamos a ocultar de manera provisional el lupe. Y como veis, ahora selecciono todas las líneas transversales y las reconstruyo con 4 nodos. ¿Lo veis? Vamos seleccionando con la tecla Shift, seleccionamos todos y ahora bajamos un poco para darles curvatura y escalamos un poco para hacerlas más anchas. Partimos por punto en la parte delantera y en la parte trasera y por el centro también del talón y el centro de la punta. Y ahora hacemos una red de curvas, seleccionamos todas las líneas transversales y ahora con la parte de superficie de 2 o 3 seleccionamos los extremos y los unimos. ¿Lo veis? De esta manera ya tenemos la planta hecha con la curva necesaria. ¿Vale? Seleccionamos las curvas y las guardamos en curvas generadas. Y ahora lo llevamos esto a la horma. Ponemos visible la parte del lupe que habíamos hecho antes y hacemos lo mismo. Como veis, vamos a partir por punto en los extremos y en la parte central también la deberíamos de partir. Y ahora hacemos una red de curvas, botón derecho del ratón, y ahora con superficie de 2 o 3 curvas hacemos la parte trasera y la parte delantera. Ahí lo tenemos. Mandamos todas las curvas
a la capa de curvas generadas, unimos y nos lo llevamos todo a la capa de horma. La ponemos visible y como veis, ahí tenemos ya la horma cerrada tanto por arriba como por abajo. Y en la parte de abajo con las curvas que le hemos dado también necesarias para darle la forma. Vamos a ver qué tal se comporta esto. Vamos a darle otro color. Esta horma originalmente era verde, acordaros en la fotografía, más o menos un verde así oscuro. En la parte del renderizado vemos que todavía no tiene color y aquí hace aquí algo raro, ¿lo veis? Un pliegue o algo así. Vamos a ir a la parte de renderizado, descomponemos la superficie, borramos y vamos a rehacer otra vez. Para ello copiamos la parte de las líneas superiores, ocultamos, ¿veis? Y ahora debemos de copiar también la arista, la línea de la parte frontal. Duplicamos borde, como veis, y ocultamos. Vamos a partir por punto en la zona de unión de estas dos líneas y partimos también por delante, que es lo que deberíamos de haber hecho al principio cuando lo hicimos. Y ahora curva a través de 2 o 3 curvas y ahí la tenemos. La copiamos otra vez en la capa de horma, borramos la línea o la llevamos a la capa de curvas generadas, unimos todo otra vez y ahora vamos a ver cómo se comporta en la vista de renderizado. ¿Veis? Ahí más o menos está bien. Vamos a darle un color de plástico. Vamos a elegir también un verde oscuro. Le bajamos también el brillo, ¿lo veis? Más o menos así sería como se nos ha quedado. ¿Veis? Siempre podemos cambiarle otra vez la intensidad o bajarle para que no tenga tanto brillo o darle incluso una trama. Aquí os dejo la horma que he renderizado, que como veis le he puesto un pie y le he puesto un medidor de alturas. ¿Veis? Aquí ya se ve mucho mejor. Le he puesto también el número y le he hecho el agujero que atraviesa la horma. Y ya hemos terminado este ejercicio. Aquí tenéis el resultado renderizado. Espero que os haya gustado. Un saludo.